Despacho. Gracias. Bueno, buenos días. Desde luego quien está agradecida soy yo. Carlos me invita porque, entre otras cosas, ya han notado por sus palabras que somos amigos. Sí, pueden imaginárselo. Pero además para mí es un placer un placer de tipo académico y científico por los desarrollos que se están haciendo. No sé si voy a defraudar a Carlos con la ponencia, porque no voy a hablar de la experiencia que he tenido en lo que es el análisis bibliométrico de la producción científica de biomedicina en ciencias de la salud de la Comunidad Valenciana, sino la aplicación en paralelo de esos mismos análisis en el contexto de la Universidad de Valencia. Y porque he estado mucho más próxima a lo que es la toma de decisiones y la aplicación que puede tener para la gestión y planificación en esa unidad. Sin embargo, verán que las reflexiones son exactamente extrapolables a lo que ocurre en la comunidad, en lo que es la biblioteca, el contexto sanitario, y sobre todo para que vean y aprecien lo que van a tener. No saben el aplicativo que tienen, el valor que tiene. Les voy a plantear lo que intentamos llevar a cabo a base de proyectos y las limitaciones que incluso infraestructuras que teóricamente deben tener o a lo mejor ustedes asumen que tienen muy asumido lo que es el análisis de la producción científica, como puede ser una universidad del calibre de la Universidad de Valencia, que 500 años nos contemplan en la Universidad de Valencia, que tenemos cerca de 3.000 personal docente e investigador, para que vean ustedes el paso adelante que tienen desde el punto de vista de comunidad y que van a tener algo que no tiene nadie. Vengo a decírselo así de claro porque la envidia me corroe, realmente, y porque creo que deben ustedes apreciar el esfuerzo y la iniciativa y sobre todo saber que es un punto único en estos momentos. Para eso, pues bueno, simplemente la perspectiva de quien les habla. Desde luego, sí que es cierto que en la Comunidad Valenciana, la Consellería, la unidad de investigación, la directora general de Investigación y Planificación nos encargó en su día, a principios de los años 2000, el análisis de la producción científica en biomedicina de la Comunidad Valenciana. Fuimos haciéndolo por periodos de 3 años como proyectos y el último informe lo hicimos para cubrir todo lo que era el análisis del 2009 y de hecho no se ha publicado por una cuestión económica, es decir, una cuestión de la crisis, y pondremos al final en el repositorio. El planteamiento del análisis es muy parecido al que hemos hecho para la Universidad de Valencia y por eso son proyectos gemelos, pero lo que me gusta aquí a lo mejor es el planteamiento para que vean ustedes las limitaciones incluso para una institución que se dedica al I+D+I. Y por eso voy a hablar como investigador responsable del proyecto de análisis y prospectiva de la producción científica de la Universidad de Valencia, que cubre también el 2009. Y quiero hacer énfasis en la palabra proyecto. Proyecto tiene un principio y un final, y lo que ustedes tienen es una infraestructura que les va a permitir un análisis continuado de la producción científica. Por lo tanto, ya tienen su primer valor añadido. Estos proyectos se nos encargan tanto desde la Consellería como desde el Vicerrectorado de Investigación, porque hay una necesidad de disponer de esos indicadores que reflejen la investigación realizada por los miembros. Pero vamos a hacer una reflexión. No nos imaginamos a la Ford produciendo coches sin saber qué coches, qué modelos, qué plantas, cuál es el resultado, cuál es la producción de sus miembros. Pero sí que hemos tenido hasta estos momentos instituciones como las universidades o las comunidades, los centros sanitarios, de los que se hacen gran parte de la tiene una tarea asistencial como investigadora, sin saber qué hacen sus miembros. No lo sabemos. No lo sabemos porque además estamos en un país, y por lo menos en mi institución, en la universidad, un lugar donde cuesta mucho que haya un rendimiento de cuentas. Es aquello, déjame hacer en lo que yo sé hacer, pero luego no me digas qué es. Es decir, una falta de sentimiento incluso institucional de pertenencia para decir, mira, es lo que hago y además lo que hago en esta institución. Y además ahí demuestra una cosa, una falta de adecuación de las estructuras existentes, de las estructuras para recoger ese tipo de producción. Tampoco debe sonarnos raro, porque hasta hace muy poco, estamos hablando de 15 años, nos ha costado poner sistemas de información asistencial para saber cuántos pacientes veíamos, de qué los veíamos, cuánto tiempo estaban.
O incluso hemos tenido que hacer un decreto que nos obligue a que existan historias clínicas. Por lo tanto, esto no nos debe sorprender. Pero realmente estamos en 2014 y estamos hablando de una falta de adecuación de infraestructuras en instituciones como las universidades o las comunidades autónomas, dentro de las consellerías de las que depende la investigación, por ejemplo, que es la sanitaria, en el caso de cuando estamos hablando de investigación biomédica, donde esas infraestructuras no están y ustedes empiezan a tenerlas y tienen, creo que, una de las mejores. Vuelvo a felicitarles. Por lo tanto, mi visión muy personal, y esto es una reflexión, es realmente que si ignoramos la investigación que se desarrolla, las características, o sea, con pelos y señales de alguna forma, ¿qué es? ¿Qué hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su resultado? Es que tenemos un grave problema de planificación y gestión. Hemos oído hablar ahora de lo que son políticas proactivas. Sí, señores, necesitamos políticas proactivas. Hemos tenido hasta el momento una política de dejar hacer. Aquel que tiene la curiosidad, la formación, el empuje, la capacidad de rascar dinero donde no hay, hace. Aquel que no quiere, no hace. Al que hace, ahora mismo intentamos evaluar para premiar un poco. Al que no hace, no pasa nada. Eso es nuestra política en estos momentos. Las únicas políticas proactivas que han habido, entre otras cosas, de las instituciones, vienen de las entidades financiadoras y marcadas fundamentalmente por aquellas líneas estratégicas que vamos a financiar. Eso realmente ha sido la política, pero sin embargo necesitamos una política proactiva para salir. Necesitamos los planes estratégicos que se cumplan, que no queden tan bonitos, debilidades, fortalezas, donde queremos ir, sino hemos ido donde queríamos ir. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo podemos ayudar a los que están emergiendo? ¿Cómo podemos premiar a los que están haciéndolo bien? ¿Cómo podemos incentivar a los que no están haciendo nada? ¿Y cómo podemos darle una colleja a los que no están haciendo nada ni harán nada? Porque somos una institución, una organización, y el dinero público es muy respetable. Esta es la reflexión por lo que me he metido en estos estudios. Yo no soy bibliómetra, a mí no me interesa mucho conocer si la evolución de las firmas por trabajo es tal desde el punto de vista conceptual. Me interesa si eso sirve para tomar una decisión. Si ese indicador no sirve para tomar una decisión, ese indicador ya no me interesa. Porque no es mi línea de investigación. Quiero decir, que es una cuestión de tipo conceptual o académico, que eso me parece muy respetable, pero desde el punto de vista por lo que me interesa. Así que, visto un poco cuál es el perfil de mis intereses, pues así intentaré plantearlos un poco. Me planteé la universidad con 3 misiones, que son las que tiene: docente, investigación y transferencia de conocimiento. Y repitiendo un poco lo que ya ha dicho la directora general antes, pues estamos hablando de un entorno competitivo. Un entorno competitivo que cada vez tiene más conciencia de dinero público. Se tiene conciencia de dinero público cuando el dinero público se acaba, ¿no? Pocos recursos económicos que nos hacen competir por ellos. Necesitamos compartir recursos porque no nos queda más remedio. Vamos a ver, seamos sinceros. Pero además ha habido una competencia entre instituciones, competencia por obtener esos recursos, competencia también por obtener los mejores, empieza a haber competencia por obtener y atraer los mejores investigadores para crear equipos. Y además tenemos la necesidad de ser competitivos, de tener esas políticas para situarnos un poco más allá. Porque estamos viendo que hay países y hay instituciones y hay institutos que están luchando por esa competitividad. Por lo tanto, hay una competencia y hay necesidad de ser competitivos. En la gestión de la investigación o la planificación debe tener en cuenta en momentos de crisis esa necesidad de competencia. Y además, esa conciencia de dinero público cada vez son más conscientes las instituciones públicas, y en este caso la universidad, de que tiene que dar un rendimiento de cuentas. No solo tiene que pedir un presupuesto, sino que tiene que rendir cuentas. Y además tiene que tener una gestión eficiente de sus recursos. Y además se plantea el reparto de recursos, como fue en la Comunidad Valenciana, se planteó según la financiación de las universidades estaba vinculado a lo que era la producción científica. Es decir, hubo un decreto por el que se plantea que el plan estratégico del plan de financiación de universidades, después de pactar mucho los atrasos que nos debían a todas las universidades, que del 2011 al 2017 se financiaba según producción científica. Y
eso se cumplió el primer año, de decir, el 2011 se nos pagó, desde entonces no se nos paga nada, con lo cual no se cumple. Es decir, la crisis ha roto incluso ese plan de financiación que estaba planteado así. Y luego, además, necesitamos evaluar la eficacia de alianzas de excelencia. Acabamos de hablar del de oír hablar del Campus Vida. Nosotros también tenemos un par de campus de excelencia. Realmente quedan muy bien, nos han dado una financiación, se están haciendo cosas, pero queremos saber si realmente esos campus de excelencia, esa excelencia ha llevado a una excelencia científica. Primero deberíamos definir qué es excelencia científica, pero realmente qué es lo que queríamos. Porque cuando lees los folletos y los manuales, las monografías que salen hablando de los campus de excelencia, dices, hay mucha política institucional, mucha imagen, pero tendremos que evaluar si esas alianzas realmente han sido eficaces. Y además necesitamos posicionarnos, que necesitamos conocer las ventajas y debilidades por esa competencia entre instituciones, porque ustedes saben ahora los rankings tanto de docentes como investigadores van a hacer dentro de nada que los alumnos o los investigadores quieran ir a unos centros o quieran ir a otros, y que las matrículas incluso dependen de la capacidad de atraer no solo alumnos que quieran hacer un primer ciclo, sino un máster, un doctorado, que tengan una posibilidad de quedarse para investigación. Y porque además es necesario buscar alianzas, y vamos a ver ahora alianzas que no solamente son con otras instituciones, sino también con el tejido empresarial en lo que estamos, para buscar alianza con empresas. Por lo tanto, cuando planteamos esta actividad investigadora que realizan las universidades, lo mismo que plantearíamos si estamos hablando de la comunidad autónoma, es decir, de la Consellería de Sanidad, de la investigación biomédica, que no se desarrolla en una estructura, sino en múltiples estructuras, centros, institutos, hospitales, los centros de salud. Debemos plantear, es decir, estas visiones complementarias por una parte, saber cuáles son las fortalezas y debilidades de una institución o de un conjunto de instituciones, porque al fin y al cabo la universidad es un conjunto de instituciones, son las distintas facultades y los departamentos, solo que más compactas en cuanto a geografía. Pero necesitamos saber cuáles son nuestra posición y nuestras fortalezas y debilidades, no tanto solo como institución y con nuestra infraestructura, sino en el contexto de un entorno cercano que puede ser la comunidad o el propio país, y un entorno un poco más lejano, que es el contexto de tipo internacional. En este sentido, ¿qué instrumentos tenemos normalmente? Es decir, por una parte tenemos para el conocimiento de la actividad investigadora de las instituciones lo que son las memorias de investigación, y normalmente cada vez se desarrollan más para saber cuál es la posición y esa necesidad de posicionamiento y de competitividad. Es decir, esa imagen te lo suelen dar los rankings y los metarankings, tanto a nivel universitario, como sabemos que cada vez más se incluyen los hospitales y los centros de investigación sanitaria dentro de esos rankings, como es en el caso de Scimago. ¿Qué ocurre con esas memorias de investigación? Y estamos hablando de memorias de investigación que hace poco eran memorias de investigación en papel, y en algunas instituciones, como es el caso nuestro, tenemos un aplicativo para hacer esas memorias de investigación. Bueno, pues esas memorias de investigación reflejan muchas veces déjame hacer que yo haré, pero no me digas lo que te estoy haciendo. Es decir, reflejan una serie de problemas de tipo estructural. Y el primer problema es que depende del registro voluntario de la actividad. Ese registro voluntario es muy curioso, y simplemente contarles dos anécdotas para que los profesores universitarios metiéramos nuestros datos ahí, además de que nos han tenido que coger por aquí. Al principio tuvieron ya que poner una norma de que si no firmábamos poniendo Universidad de Valencia, no entraríamos, lo que publicamos no entra dentro de lo que es la memoria de investigación de una institución. Algo lógico, ¿verdad? Bueno, pues ha tenido que haber una obligatoriedad. Aquello que no consta fulanito de tal _ Universidad de Valencia no cuenta como investigación. Y segundo, han tenido no solamente que hacer eso, sino que premiarnos un poco para que hagamos algo que es de lógico, que es rendir cuentas de lo que hacemos, y es, si hay información en la memoria de investigación, según lo que publiques, te daremos un pequeño incentivo, no como productividad personal en tu sueldo, pero sí
para bolis, folios y toners, que es para lo que llega la ayuda de la memoria de investigación, pero además eso se sabrá en el departamento y será público, de forma que ya vas a, por una cuestión de vergüenza torera, es decir, de vergüenza científica, pues vas poniendo por lo menos lo que haces y además te vamos a dar un pequeño premio. No obstante, al depender del registro voluntario y no tener una exhaustividad comprobada, eso hace una limitación para la explotación de los datos, aparte de lo que es el que se teclee en un aplicativo con cada uno, pues ponemos el nombre de la revista muchas veces de forma distinta y pues bueno, faltas de ortografía, o muchas veces veíamos que hemos tenido que afinar mucho el aplicativo para que 5 investigadores que colaboran lo pusieran de la misma forma, es decir, que simplemente integráramos un mismo código y no se duplicara. Por lo tanto, hay un problema de explotación. Y además, teníamos una limitación grande. La limitación es que si hay poca exhaustividad y la calidad de los datos no está clara, además, esto no nos permite conocer cuál es nuestra posición dentro del contexto, que es otra de las cosas que necesitamos. Para esto podíamos acudir a los rankings nacionales, internacionales y los meta-rankings, y de hecho, no voy a aburrirles yo a ustedes, pero sí hicimos el estudio, pero estos rankings también tienen sus limitaciones, pues son indicadores sintéticos, porque además es muy curioso, porque cada X sale un ranking distinto con una metodología distinta que te sitúa a la misma institución aquí, de forma que, bueno, realmente ya ven ustedes que las noticias salen, hay universidades que salen en las noticias de repente con una posición estupenda, pero luego comparas con otro ranking y allí están abajo. Es decir, hay un problema de comparabilidad. No obstante, hay que tener en cuenta cuál es nuestra posición, porque esto es lo que se va a utilizar para posicionar y para hacer propaganda, y hay que tener muy en cuenta el valor que tienen los rankings como proyección mediática de la institución, no el valor, sino el peligro que hay si las instituciones se miden solamente por ese vaivén, y de forma que nosotros vamos a tener que necesitar unos datos fiables. Para eso acudimos a lo que son estos estudios métricos, es decir, la metodología de la bibliometría aplicada a lo que es el estudio de la producción científica, en tanto en cuanto realmente las publicaciones es la constancia palpable de lo que queda una investigación, teniendo en cuenta que una investigación, hasta que no se publican sus resultados, se podría decir que no concluye ese ciclo investigador. Estos estudios verán que nos pueden ayudar a conocer un poco más lo que es esa investigación, pero que vamos a necesitar de una ayuda más, que va a ser el ser capaces de conocer. Es decir, esto nos va a permitir contar y perfilar cuánto, pero no cómo, por qué y realmente en qué es lo que estamos haciendo. Simplemente hay ejemplos de las universidades ya plantean esa necesidad, y por eso fue un encargo del Vicerrectorado de Investigación Científica. Al final, nosotros en el proyecto inicial nos planteamos lo que realmente han conseguido ustedes, por eso yo, en fin, tengo un poquito de envidia, y nos quedamos en la punta del iceberg de la investigación, y en la punta del iceberg porque hemos hecho el estudio, igual que hicimos en la comunidad autónoma, para las bases de datos incorporadas en el WOS, en la Web of Science. Y ahora veremos un poco cuál es. El proyecto tenía un objetivo doble: por una parte, proporcionar el mapa de la producción científica en la Universidad de Valencia, que pudiera servir de referencia para la toma de decisiones, y por otra parte intentar que eso fuera un mecanismo también, un gold standard para poder evaluar la exhaustividad del GREC, que es la plataforma que tenemos de investigación, para ver al menos de lo que era la investigación de excelencia, cuál estaba registrada y cuál no, para poder aproximarnos un poco al valor de lo que ya tenemos en la memoria de investigación. Tenía un triple enfoque: el métrico, que es el que vamos a ver ahora, el de prospectiva, si tenemos datos hasta un nivel micro de la experiencia de la institución en 10 años, que es lo que tenemos, vamos a ver si esto nos puede servir de escenario de simulación. ¿Qué pasaría si yo tomara estas decisiones para financiar para mis propias convocatorias? ¿Qué pasaría, o a quién cumpliría los criterios de tal convocatoria? Y por otra parte, evaluador, porque planteamos la evaluación de la exhaustividad del GREC, pero la necesidad de evaluar el aporte de otras bases de datos complementarias, que son las que ustedes han sido capaces de integrar, que no son complementarias sino necesarias.
indicadores básicos en los que se fundamenta sobre todo el análisis bibliométrico son, por una parte, indicadores de producción científica. En todos son interesantes la producción científica de cualquier naturaleza, es decir, de documental, y también que circula en bases de datos no solo internacionales y con factor de impacto, sino nacionales. En este caso nosotros nos centrábamos en lo que era la capacidad de la universidad de internacionalizar su producción científica, y por lo tanto cogíamos las bases de datos del WOS porque son aquellas que teóricamente recogen lo que se conoce como la corriente principal de la ciencia. Hablaremos de indicadores de impacto basados tanto en el recuento de citas de los trabajos, del factor de impacto de las revistas, pero también de lo que es la normalización de nuestro factor de impacto respecto a lo que es la estandarización respecto a lo que es España, para saber si lo estamos haciendo peor, igual o mejor y en qué áreas lo hacemos. Y también los indicadores de colaboración, que nos indican un poco lo que es el entramado de grupos de investigación, porque en estos momentos aún nosotros no tenemos un registro de grupos. Entonces, que pueda servir un poco también para adecuar la normativa de ese registro de grupos, de qué se entiende por grupo de investigación, a lo que existe. Es decir, por lo menos a qué es lo que tienes aquí. La utilidad potencial de estos estudios métricos, la utilidad, o sea, hasta dónde llegas, muchas veces va a depender, pues, uno, de las fuentes de información que utilices, dos, de la cobertura de estos estudios temporal, fundamentalmente cobertura temporal, y fundamentalmente vamos a ver del nivel de análisis, hasta dónde llegues normalizando los datos y explotando los datos, y también de la disponibilidad de los estándares para comparar, es decir, para saber no solamente qué haces, sino cómo estás respecto de algo, por lo menos respecto de tu entorno cercano. Y también, obviamente, de esto dependerá qué análisis hagas, el análisis y la explotación de variables, la complejidad en el proceso de datos, es decir, hasta dónde te metes en lo que es la normalización y depuración, y qué indicadores puedes utilizar. Y esto es un poquito lo que voy a plantear ahora. Las fuentes de información deseables que hubiéramos querido hacer, sobre todo por una institución compleja que no solamente tiene ciencia, tecnología y medicina, que son nuestros fuertes de la universidad, somos la antigua universidad literaria, como nos llamaban así, tenemos una carga de ciencias sociales y humanidades, personal dedicado a eso muy grande, y sabemos que no está bien cubierto por estas bases de datos, por lo tanto necesitamos la incorporación, como ustedes, en una plataforma o en los análisis, no solamente de esta corriente principal de la ciencia, sino de otras bases de datos que nos permitan saber qué estamos haciendo en unas áreas que tienen muy poquita visibilidad en el WOS. Sin embargo, la adecuación de la cobertura de las bases de datos que queríamos utilizar frente a lo que era la utilidad en esos momentos de los datos hizo que nos tuviéramos que adecuar a los requisitos establecidos para el rendimiento de cuentas. Se admitía EASY o EASY, es decir, el WOS o el WOS. Es decir, la Consellería no llegaron a aquello de poder admitir incluso los datos de Scopus. Por lo tanto, en el planteamiento que nos hicimos, pues bueno, estaba entre WOS o Scopus. Scopus tiene una cobertura mayor, ciencias sociales y humanidades, pero está claro que frente al WOS prima mucho también la cantidad más que la calidad en lo que es la elección. Y fue nuestro plan de plurianual de financiación pública de las universidades lo que decidió qué es lo que tendríamos que hacer, porque son, por ejemplo, los resultados obtenidos se abonan mediante 3 indicadores: artículos científicos referenciados en la Web of Science, número de tramos o complementos de productividad, es decir, los sexenios, y aprobados, y recursos públicos captados en convocatorias de I+D. Esos fueron los 3 criterios para financiar a las universidades. Por lo tanto, los primeros indicadores que necesitaba la institución para tomar las decisiones es cuántos tenemos en la punta del iceberg, qué es lo que se ve de la Universidad de Valencia fuera. Por lo tanto, este era el ámbito, digamos, de base de datos. El ámbito temporal cubrimos 10 años, que creemos que es una experiencia suficiente. Y como ámbito institucional y geográfico, en vez de hacer el análisis de la universidad, planteamos la necesidad, y sobre todo con ese plan de financiación, de conocer la universidad en su contexto autonómico, por lo menos, es decir, cuál era el peso. Por lo tanto, el estudio se hizo no solamente limitado a lo que es la institución, sino a la comunidad autónoma. Por lo tanto, ven que tenemos, es decir, podemos tener los indicadores paralelos a los que pueden tener ustedes. Y los niveles de análisis se plantean 3. Normalmente los estudios bibliométricos ad hoc, que se hacen sobre todo tesis, informes,
o los informes incluso que nosotros hemos planteado están a un nivel macro, es decir, la institución, y normalmente bajan un poco solamente a nivel meso, lo mismo que están haciendo ustedes, o sé que van a ir ustedes al micro, sí, pero vamos a un nivel, por ejemplo, lo que hicimos nosotros con la Consellería era a nivel hospital, centros de investigación, centros de salud. Pero en la universidad ese nivel meso es todavía más difícil porque estamos hablando de institutos, departamentos, áreas de conocimientos, incluso nivel meso hablaríamos de grupo de investigación. Y a un nivel micro, nosotros necesitamos la producción científica a nivel de individuo. De individuo, si queremos realmente hacer planificación y gestión. Gestión necesitamos saber a ese nivel. Por lo tanto, simplemente y sin aburrirles consideraciones metodológicas, la descarga se hizo a un nivel de comunidad autónoma, considerando estrategias complejas y además eso supuso no solo depurar los resultados, sino también normalizar la información de todas las instituciones de la Comunidad Valenciana para luego ver las relaciones que existían entre las distintas instituciones. En cuanto a indicadores, las variables, pues bueno, para ver cuál es la evolución, necesitamos saber el año de publicación, qué es lo que se está publicando según tipo documental, en qué idioma, por la importancia que tiene en la internacionalización, que esté publicado en inglés. Lo sabemos que no es hacer país, pero realmente es el idioma de comunicación de la ciencia. Hablamos de saber sobre qué se está publicando, utilizar las categorías temáticas de Journal Citation Reports, pero también la necesidad de adaptar clasificaciones que den una visión en bloque, y por lo tanto elegimos, por ejemplo, para ver y agrupar los datos también por la clasificación de la ANEP, porque al fin y al cabo es la agencia de evaluación de la investigación. Número de autores firmantes y número y tipo de instituciones firmantes para el análisis de la colaboración, del nivel de grupos, porque tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, que nosotros en la universidad tenemos muchos físicos trabajando, físicas de partículas, que tienen una media de colaboración de 80 autores y trabajos con 3.500 frente a lo que es humanidades y ciencias sociales con 1 y pico. Y es necesario que nuestros vicerrectores comprendan el espectro de variedad de forma de trabajo entre sus distintos gobernados. Porque no es lo mismo tener un vicerrector de letras, de humanidades, que tener un vicerrector de físicas como el de medicina. Para tener sensibilidad de lo que ocurre necesita conocer ese espectro. Y luego hablamos también de impacto, citas de los trabajos, citas recibidas y también el impacto normalizado con la estandarización. Simplemente, pues bueno, plantearles, pues bueno, en las categorías que habíamos utilizado, estas categorías temáticas, la necesidad de incorporar tablas de relación entre Journal Citation Report y ANEP, y simplemente plantearles algunos resultados que son obvios, y además los he puesto ahí poco para no aburrir, porque bueno, pues series temporales que simplemente aquí arriba a la derecha pues pueden ver que planteados desde el punto de vista del crecimiento interanual, que realmente pueden hacer pensar a los decisores, decir, ¿qué nos está pasando en la universidad? Que parece que seamos arrancada de caballo, parada de burra cada año, subimos un 15%, al año siguiente un 2% menos, y tenemos un crecimiento acumulado del 72% en el periodo, pero estamos hablando de esto y no les he puesto las cifras, pero si lo hubiéramos puesto en el contexto del resto de universidades de la Comunidad Valenciana, tengo que decirles que somos la universidad que menos crecemos. Es decir, vamos creciendo, pero de todas probablemente llevemos detrás mucho lastre, porque somos muy, muy grandes y están creciendo mucho Politécnico, las universidades mucho más pequeñas. Vemos los documentales en que se han analizado y podemos tener también una visión de en qué categoría se publica más. Tenemos a los físicos, nuestro motor, es decir, digamos, de la producción científica viene fundamentalmente de la física de partículas, de astronomía, química, física, pero cuando lo agrupamos un poco en una visión general, tenemos que las ciencias de la salud ocupan el primer puesto en las materias, y esto le viene muy bien a los decanos de las ciencias de la salud cuando van a reivindicar a
sus derechos ante el vicerrector de investigación, y tenemos ciencias y tecnologías, es decir, un STM, es decir, ciencia, tecnología y medicina, ocupa la gran parte de la producción científica de la Universidad de Valencia. Y lo que intentamos hacer es un cuadro de mando básico. Entonces, se hizo este cuadro de mando, es un poco reducido para que me cupiera en la transparencia, porque de citación e impacto he quitado los datos de citas medias, tanto aquí en español, para que pudiera tener el vicerrector en todo momento esta información, digamos, encima de la mesa, tanto por categorías temáticas como esto agrupado por áreas y subáreas de la NEP. Y de hecho era mi obsesión para que lo tuviera, que se lo plastifiqué y le hice una especie de mantelitos, esos los mismos que ponemos para comer. Dije, mira, aquí tienes unos mantelitos científicos, porque se los puse por la necesidad. Dices, mira, y aquí lo tienes, y lo vas mareando, y así por lo menos cuando tenga, por una cuestión de interlocución, lo tienes aquí bastante a mano. Documentos, colaboración institucional, ver la colaboración nacional, autonómica o internacional, según las áreas de conocimiento, según grandes áreas, y también citación e impacto, y saber qué áreas funcionan bien, pero además funcionan bien por encima de la media española, que al menos son las áreas que nosotros queremos saber que estamos, por lo menos que estamos liderando algo en España. Y esto lo hicimos obviamente para las grandes categorías, como también para las Journal Citation Report, y esta estandarización, el utilizar un indicador de impacto este estándar de comparación se usa midiendo el número de citas que obtiene para cada categoría temática por tipo de documento y por año y por revista, comparando las que recibe la Universidad de Valencia con las que recibe para la misma categoría, año, tipo de documento y revista a nivel español. Y entonces se puede obtener un indicador que es el índice de impacto relativo o índice científico relativo, que nos permite, por ejemplo, identificar no las grandes áreas, esas que mueven, sino esas pequeñas categorías o áreas que están trabajando en líneas de trabajo que destacan a nivel español, aunque sean pocos documentos, pocos pero muy buenos. Entonces son datos que ya permiten profundizar un poquito más en saber y en poder indagar porque te preguntas, neurociencias, pero ¿sobre qué está haciendo esta gente? ¿Qué es lo que hace que les haga mejores que a otros? O en medicina interna, o por ejemplo en psicología experimental. En psicología, por ejemplo, en la universidad, los propios vicerrectores se sorprendieron porque somos muy buenos. Dice, pues mire, sí. También los típicos datos de los cuartiles de las revistas que tanto nos interesan después para cuando vamos a pedir los sexenios y cuando la universidad tiene que sacar pecho con eso. Y nos dieron, esto son datos macro que permite que cuando este vicerrector se ha ido ahora porque no lo han renovado, es decir, ha ganado el rector, pero este vicerrector no está, la próxima vicerrectora, aunque sean unos datos que son del 2000 al 2009, tenga un mantelito, es decir, que le permita valorar los datos que ahora mismo puede proporcionarles en la suscripción a una plataforma que nos está costando un congo, es decir, que es Insights, pero que tú puedes pedirle una serie de informes, pero tienes que saber qué pedirle y de qué punto venías. Por eso, el proyecto tiene que ser un poco continuado en el tiempo. En el contexto de la Comunidad Valenciana viene muy bien para defender cuál es tu posición, saber, por ejemplo, que las universidades en conjunto producen el 78%, casi un 90% un 80% de la producción científica proviene de las universidades en la Comunidad Valenciana, y que dentro de las universidades, la Universidad de Valencia aporta a toda la producción científica de la Comunidad Valenciana un 38%, casi un 40%, 38,6% lo produce una única institución, y cuando planteamos entre las universidades vemos que tenemos, esto es la producción de la Universidad de Valencia, y que nuestra inmediata competidora, que siempre ha sido nuestra competidora, o sea, siempre estamos de la greña con la Universidad Politécnica, la greña por los recursos y de la greña, porque nos separa
estamos aquí, en el campus de Tarongers, solo nos separa una acera, tenemos que cruzar, pero ahí estamos compitiendo con ella, siempre está en un 24%, cosa que los gestores necesitan saber para defender su postura, pero si aquí tuviéramos la tabla de al lado que no les he mostrado de deberían poner las orejas tiesas porque ellos crecen un 180% en el periodo y nosotros solo un 72%. También nos sirve para ese análisis de colaboración. ¿Cuál es la relación que tenemos? ¿Cómo trabajamos? La Universidad de Valencia trabaja fundamentalmente con una colaboración internacional, y esa colaboración internacional, que los estudios de aquellos que se dedican realmente a estudiar las relaciones de los indicadores bibliométricos te dice, una colaboración internacional normalmente se vincula a un mejor impacto científico. Bueno, la Universidad de Valencia tiene un 42% de trabajo en colaboración internacional. Pero nos interesa también explorar qué hacemos con las instituciones que tenemos en nuestro entorno. Y por lo tanto, lo mismo que cuando hacíamos en la Comunidad Valenciana para la biomedicina, necesitamos saber cuál es la relación entre los distintos centros y cómo estaba vinculándose el trabajo entre los distintos institutos y los distintos y la relación que tenían con otras instituciones. Nosotros vemos aquí en esta imagen que es una red donde la Universidad de Valencia tiene relación con sus primos, con la Universidad Politécnica fundamentalmente, pero con un instituto de investigación del CSIC, que es el Instituto de Física Corpuscular, que en el fondo además también es parte nuestra, pues es un instituto mixto, y como tiene mucha relación con su producción científica con el Hospital Clínico Universitario de Valencia, lo tienen ustedes ahí arriba, y cuál es la relación. Y además plantea esta tabla algo muy curioso, porque la tabla siguiente nos dice documentos con colaboración no autonómica, sino con alguna institución de la comunidad. Tenemos que el 41% de los trabajos los hacemos con al menos, aunque sea en colaboración internacional, participa en un 40% alguna institución. Pero, señores, dense en cuenta, la Universidad de Valencia no tiene prácticamente trabajos en colaboración con las empresas, con el tejido productivo. No hay una colaboración que al menos se plasme lo que es no una patente o un informe o a lo mejor un convenio para hacer ese tipo de asesoría, sino publicaciones. Un 2, algo, aquí no se ve, un 2, algo de participación con el tejido empresarial. Esto nos tiene que preocupar seriamente como institución. De hecho, nos preocupa cómo poder llegar a lo que es el tejido empresarial. Y eso es lo que nos hace menos competitivos muchas veces y hace que, por ejemplo, nuestros vecinos, la Universidad Politécnica de Valencia, sea mucho más competitivo con nosotros, y es la unión que tiene con ese tejido empresarial. Especificidad. Esto es una forma de presentar distinta, simplemente decir en qué tenemos nuestro aporte específico. Bueno, pues tenemos mucha física, tenemos mucha química, pero la especificidad de la Universidad de Valencia frente a otras universidades muchas veces son esas áreas que apenas se ven, que son las de ciencias sociales y humanas. Tenemos poca producción, pero realmente es una de las, tanto nosotros como la Universidad la Jaume I, la UGI, somos de las pocas que hacemos ese tipo de producción. Por lo tanto, es poca, pero es nuestra, y en la Comunidad Valenciana es específica. Ventajas de este tipo de análisis, que estaríamos aún en nivel de análisis macro. Pues tenemos una radiografía de la producción científica. En el fondo podemos ver cuál es nuestro desempeño en lo que es áreas y categorías temáticas, pero tenemos muchas limitaciones. Aún necesitamos poder escarbar, saber esto dónde viene, cuál es el afluente, qué es lo que hace, quién está produciendo esto. Por lo tanto, necesitamos un nivel de detalle para conocer los institutos, los departamentos y los autores que están produciendo eso. Por eso planteamos hacer este análisis micro para saber también y poder obtener indicadores de productividad, que eso está muy mal visto. O sea, una cosa es la producción y otra productividad. La productividad nos sienta fatal. Porque además la medida de la productividad es muy compleja, porque tú no puedes medir la misma productividad en un área de ciencias sociales que en física corpuscular. Y veremos. Pero, bueno, es el problema que está encima de la mesa.
Necesitamos también, lo haremos mediante indicadores de identificación de esas redes de coautoría, como habíamos visto, redes de colaboración institucional e impacto. Pues bueno, porque lo que nos interesa es ver los autores, es decir, y los grupos fundamentalmente que tienen una citación superior a la media nacional, o por ejemplo con citación superior a la media internacional. Queremos saber cuáles son los grupos líderes. Producción por grupos, áreas de conocimiento, departamento, rankings de autores, eso que les gusta tanto, es decir, rankings de autores por grupos, identificación de grupos de investigación. El análisis micro tiene muchísimas dificultades en los estudios bibliométricos y por eso sigo alabando lo que tienen ustedes. Es que no lo saben, no saben ustedes lo que tienen aún. Es decir, porque entre otras cosas las bases de datos suelen estar desvinculados el nombre del autor con la institución a la que pertenecen. Por lo menos así sucedía en el WOS hasta el 2007 y gracias a Dios ahora se está, o gracias a Thomson Reuters, seamos justos. Es decir, están vinculándose. Y además, porque el mismo autor en la misma base de datos tiene distintas firmas, no solo porque somos bastante poco digamos, disciplinados en eso, sino que depende de quién esté metiendo tu nombre en la base de datos, lo interpreta de una forma u otra, que no solamente es eso. Por lo tanto, tenemos variantes, coincidencia entre firmas entre distintos autores. Dios mío, no solamente está que los López, los García, que la gente que trabaja conmigo decía que no debían tener cabida en la existencia, López, Martínez, García, que no usan un guión entre su primer y segundo apellido, sino además que tenemos incluso familias enteras que tienen los dos apellidos y que a uno le ponen José y a otro le ponen Juan. Y entonces no sabes cuál de los dos estás hablando. Es decir, la falta de normalización hace que sea muy difícil y muy pocos estudios alcancen ese nivel. Nosotros lo hicimos para la Comunidad Autónoma Valenciana a nivel autonómico y lo hemos hecho para la universidad, solo que yo aquí me veo como más capacitada para mostrar algunos nombres, aunque sepa que se los voy a mostrar y luego los voy a quitar. Nivel micro, por lo tanto, teníamos 14.914 documentos, 33.138, se me ha ido el punto, firmas distintas, y teníamos que ver cuáles eran nuestras y cuáles no. Tuvimos que hacer, y lo hicimos, la desambiguación manual. Nos ha llevado año y medio hacer eso, y vimos, pues bueno, múltiples firmas del mismo autor y para muestra un botón. Es decir, yo no voy a poner el dedo en la llaga de otro, sino me lo pongo directamente en el mío. A mí la que más me gusta es esto, García MFA, que ni yo misma me hubiera reconocido en la vida. Y además lo que hicimos es vincular esto con datos de la institución. Vinculamos el autor normalizado con el DNI. El DNI está vinculado al GREC con su NPI. Es decir, por lo tanto, podíamos vincular el autor para luego poderlo poner con la base de datos. Que teníamos que no solamente saber este señor, sino asignarle el DNI. Y luego ya saben ustedes lo difícil que es que una institución mantenga depurados los datos relativos al personal que entra y sale. Es decir, ahora soy asociado, ahora soy miembro del personal de administración y servicio, ahora soy asociado, ahora tengo un contrato y por fin he ganado la oposición. Pero esto es el premio que al final tienes. Y el premio es esta imagen. Es una tabla muy sencillita, pero dice mucho. Por una parte, ven ustedes, de aquellos que normalizamos, teníamos 2.713 autores los identificados. No identificamos todos, sino aquellos que tuvieran 4 o más trabajos, que por lo menos tuvieran una actividad, porque si no era imposible con esos 33.000 y con eso nos quedamos reducidos a unas 10.000 firmas. Nos damos cuenta de lo siguiente, porque entre otras cosas vamos buscando las firmas rotas, aquellas que probablemente sean del mismo autor porque pertenecen al mismo grupo. Bueno, pues nos damos cuenta que tenemos, esto es la distribución, la primera columna, mira, tiene número de trabajos y número de horas. Tenemos 2.713 autores, algunos de ellos, o sea, ya un volumen importante, tienen menos, son autores o firmas, son firmas realmente, porque no están normalizados, que tienen entre 1 y 3 documentos en un periodo de tiempo, de 10 años. Pero vamos a encontrar 30 autores con más de 100 trabajos, 11 autores que están entre 80 y 100, y vamos encontrando así que más de 10, es decir, 10 o más que realmente que están diciendo uno al año en el ISI. Están planteándote uno al año en el ISI, que tienes que pedir sexenios. Es decir, es lo que hay detrás. Es decir,
tenemos este volumen, que entre 9 y 4 teníamos un volumen importante y que luego autores que podríamos ser ocasionales en el ISI, en ese periodo tenemos. Pero número de autores, pero si cojamos el número de documentos acumulados, es decir, acumulados y eliminando repeticiones, es decir, que los que esto y esto no sumamos, sino que si tienen en común los eliminamos, nos damos cuenta de un pequeño número de autores, de los que estamos hablando de menos de 500 autores, de esos 3.000 y de esos, digamos, potencialmente habría unos 4.000 picos PDI entre los que entran, como dice Motar, los que entran por los que salen, pues te están llevando y te están haciendo la producción científica, el 75% de toda la producción científica publicada en internacional. Señores, identificar esto es muy importante, porque estás diciendo, si yo os tiro de aquí, cuido, y si no cuido, miro, observo, pregunto, ¿qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿De dónde obtienen los fondos? ¿Con quién se están relacionando? ¿Con qué instituciones estamos trabajando? Pregunto o indago sobre eso. Sabré mucho de mi institución. Por eso es la importancia del nivel micro, es decir, poder saber y distinguir de esta masa que hace que los estudios macro sean muy monos como informes, pero llega un momento que dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Con quién hablo? Empieza a poner caras y ojos a estas personas. También hicimos tablas, es decir, donde se pone cuál es la distribución de estos grandes autores, grandes productores por los institutos y los departamentos. Ya estamos combinando un nivel meso con un nivel micro. Tenemos nuestro ranking de autores. Ya empezamos, lo de los rankings nos gusta mucho. Los que producen, mire, aquí hay señores que son maquinitas realmente. Estamos hablando de gente de física corpuscular, de física atómica, es decir, 383 documentos en 10 años. Pequeña industria editorial, diría yo. También tenemos por departamentos, porque necesitamos luego aquello que decíamos el escenario, es decir, medias por departamento, medias por lo menos saber dónde están ubicados. Tenemos además datos que nos dicen el impacto de las personas y el impacto de los departamentos. No lo hemos hecho a pedal, fue la integración de toda esta información que teníamos metido en nuestras bases de datos Access y Excel y con lo que estamos tratando en la plataforma Insights de Thomson Reuters, que nos permite hacer una incorporación de nuestros datos a nivel individual ya normalizados con un tratamiento que ahora a ellos les conviene, es decir, te están dando toda esta información y tú estás poniendo toda la normalización de los autores. Por lo tanto, pudimos obtener eso. Y una cosa importante, por ejemplo, empezar a obtener índices H por institutos y por departamentos, con lo que se permite, de alguna forma, que ese índice, que es, digamos, medio para que se obtiene para un departamento, pueda servir para valorar dentro de ese departamento o de área de conocimiento el que está por encima o el debajo. No un índice genérico de área a nivel nacional, sino dentro de mi institución este índice puede servir para ver quién está por encima o por debajo. Y nos planteamos ver lo que serán los grupos de investigación a partir de análisis de redes de colaboración de aquellos autores con más de 10 trabajos que además tenían una colaboración estable de por lo menos en cada uno de ellos hicimos los cuartiles para ver qué número de colaboraciones, en este caso en ciencias de la salud eran al menos 5 colaboraciones para considerar un grupo. Y esto son redes que obviamente aquí el tamaño del nodo da la cantidad de información, pero sí que podemos ver que podemos observar, son redes de colaboración que son realmente los grupos estables que han trabajado y lo hemos hecho para cada una de las áreas ANEP para poder, para que en estos momentos la nueva vicerrectora vea, bueno, pues esto es el germen, estos son los gérmenes que se supone que unos años después, cuando tú te incorporas, tienen que estar funcionando o a lo mejor pues hay otros satélites o se han aumentado. Pero estos son, digamos, tus investigadores y tus cabezas de grupo, que es lo que estamos viendo. Redes como esta, por ejemplo, que son, claro, ya acabas conociéndolos y están vinculados cada uno de ellos, sabemos quién es, dónde trabaja y tal, pero que aquí no se puede mostrar.
Y podríamos hablar también de esta productividad. No sé cómo voy de tiempo, no sé cuánto tiempo llevo ya. Bien, bueno, hablamos de productividad. Por ejemplo, un área, un departamento, un instituto, podríamos tener el número de documentos, PDI a riesgo de producir, PDI es personal docente e investigador, es decir, y una productividad media por departamento. Estamos hablando de productividad deseadas y entre comillas, que es aquella que nos va a hacer que tengamos más recursos, es decir, en WOS, y podemos observar cosas como esta, que son cosas bastante tristes, si quieren que me digan. Son en rojo número de trabajos, en azul personas que están trabajando durante ese periodo full time, personas a riesgo de producir, que les llamo yo, es decir, que no han producido prácticamente nada, y nos damos cuenta que en un departamento determinado hay un grupo de personas que están, de individuos que son los que están llevando la investigación adelante, alguno que sobresale, digamos que es puntero, y que hay quien no produce para nada. Simplemente es una cuestión de gestión. En Cataluña, por ejemplo, han hecho algo muy bueno, que es diferenciar dentro de lo que es un mismo PDI aquellos que se dedican a investigación y a docencia, y aquellos que que no hacen investigación. Por lo tanto, su carga docente tiene que ser igual. En estos momentos en la Universidad de Valencia damos la gente que investiga y que da docencia, da tanta docencia como la que no investiga, y eso se resiente, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, no la investigación, sino la docencia, que cuanto más investigas, más mal dar las clases. Es verdad, porque además no se premia la docencia. Y el docente que da solo docencia, no se le exige más. Entonces, eso no es justo, porque eso es un café para todos, y eso no es democrático. No se le da a cada cual lo que merece. También les hablaba de crear escenarios para toma de decisiones. Pues entonces esto puede servir. Es decir, ¿qué pasa si para el reconocimiento del registro de grupos de investigación planteamos que es grupo de investigación aquellos señores que llevan trabajando no sé cuánto tiempo con tantas colaboraciones, y que además, como queremos grupos de investigación de excelencia, su producción científica como grupo es superior a la media nacional de citas, o por ejemplo tiene que estar que su media, su índice H está por encima o por debajo, o no, porque esto eran cosas que se estaban planteando desde el Vicerrectorado de Investigación, que muchas veces cuando tienes esto para probar te das cuenta que es un poco salvaje hacer eso. O, por ejemplo, si se plantea pues la convocatoria de Severo Ochoa de 2011, que era una convocatoria donde se planteaba que los grupos de investigación tenían que tener una media de citas por trabajo superior al 1,5% a la media internacional. Entonces, ¿cuántos podemos? En ese momento realmente se presentaron 2 o 3 grupos, uno de física corpuscular, otro de biología, y decir, ¿estamos preparados para ese tipo de convocatoria? Si siguen los mismos planes, queremos saberlo, porque tenemos que preparar. Si queremos estar en esa convocatoria, tendremos que incentivar a aquellos que están a punto. Tendremos que ver qué hacemos. Bueno, simplemente algunos resultados del análisis micro ya hemos visto, pero por ejemplo, pues hicimos en el Instituto de Cabanillas de Biodiversidad, pues también vas haciendo pues pruebas, pues eso, qué rendimiento tienen, y pues bueno, hicimos análisis de la productividad, que además pusimos también productividad con teníamos la categoría en ese momento de los becarios, de los técnicos de investigación, porque queríamos verlo. Vimos que la producción científica del instituto era superior a la media de la universidad. Veíamos la producción del PDI, que la producción bruta, si contabas todo el personal, que obviamente no contaba, bajaba, pero si contabas la producción del PDI, de personal docente e investigador, era una producción que iba en aumento en los últimos años. Era este instituto el que pertenecía la imagen de la productividad que les había enseñado antes. Vimos en qué categorías temáticas se estaba produciendo el Instituto de Biodiversidad, cuál era la coautoría, cómo iba aumentando el número de personas de los grupos, qué instituciones, cuántas instituciones estaba, la colaboración institucional. Y lo que hicimos es una cosa curiosa, porque cogimos la información de la página web, no de la institución, de cómo se vendían ellos como grupos de investigación y como líderes, y vimos
es un instituto muy grande, los distintos grupos y el número de recursos humanos que ponían en la página web que tenían, y vimos quién era el responsable y el número de documentos que había publicado. Entonces, claro, habían grupos de investigación que se ponían como tal, con grupos con recursos humanos que no tenían ninguna publicación. Algunas de ellas era claro que no tenían por qué tener ninguna publicación, porque fundamentalmente tenían un tipo de perfil local, la cuestión que se publicaba, que es muy difícil, o que era fundamentalmente sus líneas de trabajo eran muy de campo, pero de campo, y tenían una proyección distinta a la que podría ser una publicación en el WOS. Pero hicimos esta prueba, pues esto es coautoría sin poner número mínimo de relaciones, y fuimos viendo cómo estaban estos grupos y cómo había gente que no colaboraba jamás con la gente del instituto. Pertenecer a un instituto sin ninguna colaboración con el instituto, con nadie durante 10 años del personal de tu instituto, es decir, colaboración o una accidental, ya al vicerrector le llamó la atención. Estuvimos viendo 5 o más colaboraciones que te permite ver el núcleo realmente, los investigadores. Bueno, hicimos pruebas con distintos softwares de análisis de redes, donde ya fuimos identificando, en rojo están los de la máxima producción y la proximidad de colaboraciones entre los grupos, y también identificar quiénes en qué estaban trabajando. Son muestras de que el análisis bibliométrico puede hacer cuando tenemos la producción, pero fíjense ustedes, seguimos teniendo datos cuantitativos, datos te dan una imagen, te permiten aproximarte, pero seguimos conociendo poco cuáles son lo que motiva a unos y a otros para publicar, y seguimos viendo, cuando estamos haciendo un análisis del WOS, aquella puntita del iceberg, aquello que podemos vender fuera, pero no todo lo que hacemos tiene necesariamente que vender fuera. Cuando estamos, por ejemplo, hablando de producción científica en biomedicina, en la Comunidad Valenciana, el 25% de la producción científica se publica en revistas españolas, y no todas ellas, en revistas españolas con factor de impacto. Por lo tanto, sabemos que hay mucha producción de sanitaria, por ejemplo, en revistas españolas que no necesariamente están en el WOS, y que igual que en nuestro caso tenemos el caso de ciencias sociales y humanas, que estamos hablando de mucho trabajo que se publica en forma de informes. Yo voy a dejarme esto porque esto no me llega a ninguna parte y no puedo publicar nada, he de decirles, informes, monografías. Pues tenemos mucha gente en personal sanitario que además está haciendo mucha tarea que no acaba de estar publicado en una revista que acaba en el WOS, aunque sí en Scopus o en otras bases de datos muy relevantes. De ahí la admiración que tengo hacia la nueva plataforma que tienen ustedes, que permite poder valorar qué es lo que se está publicando y cuáles son los perfiles, sabiendo que todo lo que pueda dar la bibliometría pues tiene unas luces y tiene unas sombras, y que realmente es una herramienta la bibliometría adecuada para generar indicadores, que puede generar ese campo de pruebas, de simulación, para generar políticas que estimulen. Yo no quiero ninguna política de castigo, es decir, se evalúa, entre otras cosas, tiene que ser proactivo para estimular, para estimular la investigación. Sin embargo, cuando estamos usando la herramienta de la bibliometría desde las bases de datos, tanto del WOS como de Scopus, son coberturas ciencia, tecnología y medicina muy buenas, en otras áreas menos, pero nos va a permitir fundamentalmente identificar esas áreas de excelencia, pero debemos profundizar. Una cosa es contar y otra cosa es conocer. Y para mí estas herramientas son útiles porque pueden generar un vínculo de interlocución con los agentes implicados. Sé lo que haces, sé que estás haciéndolo bien, pero realmente ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que pretende tu línea de investigación? Porque una categoría temática te dice poco de lo que se está haciendo. Realmente para tomar decisiones necesitas a veces un nivel de conocimiento, una cosa mucho más cualitativa para combinar. Sombras, en nuestro caso, porque tiene poca adecuación para ciencias sociales y humanas, siempre se enfadan, y yo también me enfadaría, porque ignora la difusión de resultados de investigación no publicados en este tipo de revistas, no profundiza en el conocimiento de las líneas, y muchas veces ignora medidas importantes que son la relevancia social.
de determinado tipo de investigación que no es una relevancia o impacto científico medido en términos de citas, pero sí relevancia social y económica de la investigación. No lo he puesto aquí, pero lo tengo guardado. En la época de crisis se dicen muchas tonterías, y perdón, políticas. Es decir, como nuestro presidente de la Generalitat está diciendo, a partir de la hora no va a haber tiempo para espacio para lo que es la investigación básica fundamental. Todo tiene que ser investigación aplicada. Entonces, claro, te quedas mirando diciendo, Dios mío, lo ha dicho el presidente de la Generalitat y está diciendo algo que no mide primero la necesidad de la investigación básica y otra cosa importante, que es la relevancia social de algún tipo de estudios y la aplicación. En este caso, a veces no es impacto, pero sí que tiene una relevancia de tipo sanitaria. Porque mucha de la información que se publica en revistas médicas españolas, por ejemplo, tienen una buena repercusión en la mejora de la actividad asistencial. No de la investigación, no la de la investigación básica y puntera, a lo mejor, que es lo que más se publica en el WOS. Y eso son nuestras sombras. Y hay que también delimitar otro tipo de outputs, de outputs institucionales de la investigación. Hay que crear estándares para disciplinas, es decir, no un estándar único y ese tal, realmente el impacto es lo que es, pero es exacto, es lo que es, no es más. Y yo creo que hay que medir, pero hay que comprender y hay que saber interpretar. Y que la evaluación de la investigación de una institución no se puede hacer al margen de sus miembros. Es decir, que está muy bien hacer memorias, está muy bien los indicadores bibliométricos, pero te dan eso, el mantelito científico en el que te apoyas para poder hablar, tener una interlocución y saber hacia dónde va la institución y, sobre todo, entre otras cosas, saber dónde quieres que vaya. Y para que vaya donde tú quieres, como desde el punto de vista de gestor, tienes que llevar de la mano y tienes que estar apoyado por aquellos que te tienen que acompañar. Y por eso es necesario esa interlocución. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. Pues gracias a ti, Pachu. Yo creo que, sobre todo, los que hemos iniciado este camino con el desarrollo de Sophos, vamos y tenemos ahí muchas tareas que hacer. Igual estamos más por lo micro aún y nos falta ese macro y también esa necesidad también de hasta aproximarnos en instituciones y dentro de nuestra propia organización, que hasta el momento hasta tenemos un desconocimiento, ¿no? Además también es satisfactorio ver que, porque los problemas que nosotros nos hemos encontrado y sabemos que están ahí fundamentalmente con la variabilidad de la firma científica, que es algo que nos ha costado y todo este año llevamos casi trabajando y generando esa base de datos, es terrible, ¿no? El tema de la afiliación, que ya lo veremos y nos lo pondrá María y nuestra organización, es un tema además sumamente preocupante, además muy preocupante, ¿no? Nos ha llevado mucho tiempo y sabemos que tenemos ahí un gran camino por desarrollar y por hacer. Yo no sé si habrá preguntas, yo sí tengo algunas, pero después muchas van a ser preguntas técnicas, ¿no? Que yo creo que nos has puesto ahí sobre la mesa muchas, yo creo que, no digo incertidumbres, sino retos y que tenemos que superar. Y se me ocurre también preguntaros, por ejemplo, si estáis promoviendo, ahora que tenemos ahí el ORCID con esa posibilidad de identificar, ¿no?, de manera unívoca a los autores, si se está promoviendo dentro de la universidad o hay alguna política de promover alguna idea, algún sistema de identificación de autores. Sería una pregunta que yo creo que ahí tenemos un camino importantísimo para realizar y para problemas que nos surgen ahí se están dando. Y también hay otra cuestión, si habéis identificado, por ejemplo, producción de trabajos y artículos que no firman con el nombre de la universidad a veces y todo eso, y si los incluís o no,
o si esto lo ha revisado después, lo habéis pasado posteriormente a una revisión por parte de los propios autores para que realicen a cabo esa revisión y tener ese feedback, ¿no? Y esa posible incorporación de documentos que puedan faltar, o os habéis solo limitado al WOS y lo habéis cerrado ahí. Bueno, dos preguntas. Uno, ahora mismo creo que una de las partes interesantes es lo de la promoción de la firma de única y tener una única firma. Y eso será un paso posterior a convencer a la nueva vicerrectora de investigación de que esto, bueno, que ya hay una parte adelantada, no convencer, sino decir, aquí lo tienes, yo te explico lo que quieras, no es necesario que cuentes conmigo, pero tiene que hacerse. Porque es un problema grande y por ejemplo, en la Facultad de Medicina, el propio decano estaba muy enfadado porque allí pues tenemos el problema de la múltiple adscripción institucional. Tenemos los profesores vinculados que son universidad, centros asistenciales, y muchas veces son universidad, centro asistencial, instituto de investigación y ciber. Y se está pasando muchas veces que profesores que pertenecen a un ciber, a una red, firman como ciber y desaparece la universidad, desaparece el centro, y entonces es importante la adscripción y la firma única, y por otra parte la vinculación con una adscripción donde la universidad tenga una política, pero una política estricta. Ya no tienes que poner Universidad de Valencia, sino si Universidad de Valencia, si perteneces a este departamento, tiene que ser Universidad de Valencia esto. Porque es impresionante y las traducciones al inglés de los departamentos, o las traducciones al inglés cuando hacíamos lo de la consellería, de simplemente Consellería de Sanidad, era una cosa para abrirse las venas, pero realmente no sabías de quién dependía. Entonces, lo primero es esto, que es una cuestión. Somos incivilizados, yo soy la primera, pero además yo soy muy incivilizada en estas cosas, plantear eso. Y lo segundo, eso es un problema de tipo metodológico que nos ha llevado muy de cráneo, porque por una parte teníamos que reflejar la producción científica tal cual el WOS la establece, y entonces, como teníamos comunidad autónoma, veíamos que se nos escapaban datos de la Universidad de Valencia sencillamente porque no habían puesto. Pero dices, pero yo sé quién es, y además sé con quién está casado. Es decir, y sabes y además estudié con él. Y no puedes ponerlo porque tú tienes que hacer un análisis de acuerdo con lo que ocurre. Porque además nosotros íbamos no solamente a hacer un análisis casi probabilístico, aunque se fuera a dedo, es decir, esta persona que parece que sea del mismo equipo, sino que íbamos al documento original. En el documento original, y entonces si no ponía, no puedes ponerlo, pero sí que no tenemos nuestra base de datos diciendo no firma cómo, con lo que podemos analizarlo, pero no lo podemos tener para los datos, porque después, como esto se iba a utilizar como estándar, cualquier otra universidad diría, oye, tú estás poniendo como Universidad de Valencia algo que no está como Universidad de Valencia. Sin embargo, cuando se plantea, como en vuestro caso, una plataforma donde se recoja, obviamente sabes que es del centro, pero es lo mismo que las memorias de investigación. Si no está como Universidad de Valencia, tú no eres de la Universidad de Valencia. Si no firmas como hospital, no estás en el hospital, si no tienes la firma mixta. Entonces eso va a ser el problema cada vez más de establecer un manual de estilo de firma dentro de la institución, y era lo que queríamos sacar como una de las consecuencias. Pero claro, el problema es el cambio en la interlocución política de la institución, que es quien tiene que determinar luego la política de la institución y vincularla a, yo espero que un premio, es decir, algún estímulo, porque si no. Bueno, yo creo que muy clarificatorio, porque yo creo que nosotros en esta misma tesitura. Bueno, no sé si queréis formular alguna pregunta. Sí. Bueno, María, por favor. María Sobrido. Me gustaría felicitarte por la presentación. A mí me ha gustado muchísimo y creo que además nos has dado muchos datos, como apuntaba Carlos, para apuntar nosotros en el futuro, para seguir trabajando sobre esto. En segundo lugar, me gustaría que agradecerte los halagos, pero también indicar que el trabajo de la Universidad de Valencia ha sido un punto base para nosotros, para empezar a trabajar con el aplicativo de Sophos. O sea, que más allá de esa envidia o esas
esas autocríticas que tú hacías para los saúde fue un punto base del trabajo de la Universidad de Valencia. Y después un poco en la pregunta o la duda que yo me planteo, que no sé si en algún momento lo has apuntado, ¿no? O sea, que no, perdona si tal, es que tú al principio hablas de que cuando hacéis este estudio lo hacéis, bueno, para conocer la producción científica y para que en un determinado momento, en una segunda fase, establecer medidas correctivas tanto por parte de gestores e intuyo que también por parte de investigadores. ¿Se han llevado a cabo medidas correctivas por parte de gestores e investigadores? En el caso que sea así, ¿cuáles? Correctivas, correctivas, pues a lo mejor, pues más allá de, tú hablabas de la variabilidad de la firma científica y establecías que hay que hacerlo, pero que no se ha hecho. No sé si en algún momento desespero o investigadores han hecho algo. No. Desesperación total. Por una parte, lo que pasa, intentas estimular con esto, por ejemplo, la creación, pues bueno, de los distintos perfiles, es decir, en un determinado centro, la necesidad de esos perfiles para que aquel que realice todas las tareas, tanto gestión, investigación como docencia, no se encuentre en inferioridad de condiciones con el que no hace nada, es decir, la creación de distintos perfiles profesionales dentro de la universidad o, por ejemplo, lo de la necesidad de poner la norma, es decir, no se ha establecido ningún tipo de política y es una de las cosas que más deprime, si quieres que te diga, porque realmente a mí esto me gusta por la utilidad que tiene para poder establecer políticas, pero no correctivas, sino unas políticas correctivas en el sentido de decir que mejoren y que te permita realmente gestionar, porque las instituciones públicas se tienen que gestionar. Es decir, no tienen que dejar crecer, o sea, la universidad, y hablo de mi institución, crece porque hay gente que quiere que crezca, pero no crece porque haya una política que planifique ese crecimiento y hacia dónde quiere que vaya ese crecimiento. Y en estos momentos, pues bueno, se intenta que con esto se tenga un mapa, decir, bueno, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero tener en cuenta que en este caso es casi un abajo arriba, porque aunque sea un encargo por parte del vicerrector de investigación, el estímulo y todo esto surge de un departamento, a lo mejor es una información que va de abajo arriba y veremos el impacto que pueda tener. A mí me gustaría decir que esto tiene una utilidad posterior. Por eso, aunque sea de 2000 a 2009, es un escenario de pruebas. Y desgraciadamente, probablemente sea el escenario de pruebas que muestre que también el efecto de la crisis económica en la investigación. Desgraciadamente es un periodo de bonanza, refleja un periodo de bonanza y a partir de ese momento veremos si el efecto de eso y de otras cuestiones que tengan en la investigación. Pero por ahora medidas correctivas, yo más que medidas políticas de incentivo.